Una vez reunida toda la familia de David en Adulam, éste pensaba que no había seguridad alguna en todo Israel para su familia. Entonces decide migrar hasta las tierras de Moab y asentar a su familia en un lugar fuerte. Para que todo esto pudiera ocurrir, tenía que contar con la aprobación del rey de Moab, el cual no vio riesgo alguno en David y su gente. El rey moabita permitió que David y su familia se establecieran en sus tierras el tiempo que fuese necesario, y el lugar escogido se llamaba Mizpa de Moab. No se debe confundir a Mizpa de Moab con la Mizpa de Galaad, ni con la Mizpa que estaba al otro lado del Jordán en tierras de Israel. Durante la estadía de David en Moab, solo se menciona en 2 de Samuel 23:20, que Benaía, el hijo de sacerdote Joiada, mató a unos leones, pero nada más importante se menciona. De hecho, el tiempo que David estuvo en Moab fue muy breve, ya que, al otro lado del Jordán, en tierras de Israel, estaba a punto de llevarse a cabo una de las peores masacres cometidas por Saúl en contra de su pueblo. Estando en el lugar fuerte en Moab, Jehová usó a un profeta llamado Gad para llevarle un mensaje urgente a David, diciéndole que abandonara inmediatamente esas tierras, cuando apenas acababa de llegar. La Biblia no especifica si este profeta le dijo algo más, o simplemente le dijo que tenía que irse rápidamente a tierras de Judá. David abandona a su familia, quizás con la promesa de volver tan pronto tuviera la oportunidad, y se establece con sus hombres en los bosques de Aret, que es prácticamente Keila. Es muy probable que David jamás vuelva a ver a su padre con vida, debido a su avanzado estado de edad. Isaí debió haber muerto a los 120 años, quizás estando aún en tierras de Moab, tierra de donde había sido originaria su abuela Ruth. Unos días después de que David se hubiera establecido en Keila, Saúl se sentó debajo de un gran árbol de tamarisco en Gabaa. Saúl se encargaba de dar un motivo a todo el pueblo sobre la causa y el por qué tenía que acabar con David. Por supuesto que todo el mitin estaba basado en mentiras y calumnias, ya que el verdadero motivo nunca lo contaría al pueblo. Pero era la rabia que sentía de haber sido desechado por Dios, y por la envidia que sentía de cómo Jehová se le manifestaba a David en todas sus victorias y proezas. Fue entonces que Saúl se enteró de la ayuda que le había dado Ahimelech a David en Nob, a través de un siervo suyo llamado Doeg, que era nativo de Edom. Este personaje se encontraba presente cuando David estuvo en el templo con Ahimelech, y aprovechó el momento para decírselo al rey. Entonces el rey manda a buscar a toda la familia de Ahimelech, y todos los sacerdotes activos que moraba en Nob. Y los trajeron ante su presencia. Saúl le echa en cara a Ahimelech su rebeldía, y lo tilda de traicionero, por haber ayudado a David a escapar. Imaginemos la cara de Ahimelech ante esta situación. El pobre estaba inocente de todo lo que estaba pasando. El sacerdote, encogiendo sus hombros, preguntaría a Saúl: ¿pero yo qué mal he hecho? No sé sobre qué se basan tus acusaciones. Es lógico, David nunca le comentó nada de su huida del rey, y es ahí donde Ahimelech se entera en verdad sobre lo que estaba pasando. Pero en vez de excusarse y defenderse, más bien lo que hizo fue abogar por David, y esto encendió más la ira de Saúl. El rey ordenó a sus siervos dieran muerte a todos los sacerdotes, incluyendo a Ahimelech y a toda su familia. Pero nadie de sus siervos tuvo el valor de desenvainar su espada en contra de los sacerdotes, por lo cual Saúl le encomendó ese trabajo a su siervo Doeg, quien no era israelita, sino edomita. Y este acabó con la vida de todos ellos. Dice la Biblia que el número de los sacerdotes ejecutados fue de 85, pero la matanza no acabó allí. Todo el pueblo de Nob fue arrasado, y no dejaron nada con vida en ese pueblo. ¿Fue un acto criminal el de Saúl? ¿O acaso Ahimelech estaba pagando el pecado de haber dado los panes de la preposición a gente que no lo debía de comer? Solo Dios es el juez. Solo Abiatar, un hijo de Ahimelech, pudo escapar de entre la muerte, y fue para llevar la noticia sobre la tragedia hasta donde se encontraba David, en los bosques de Aret.
Y David no lo podía creer. Entonces le ofreció protección y le pidió que se quedara a su lado. Ya con esto David contaba con un sacerdote, y éste había huido con sus prendas sacerdotales. Ahora entendemos por qué Jehová mandó a buscar a David, desde Mizpa hasta la tierra de Judá con tanta prisa. El tiempo seguía transcurriendo, y David se iba fortaleciendo, y ya contaba con unos 600 hombres, y se estuvieron moviendo de un lugar a otro, lejos del rey Saúl. En uno de esos días, llegaron hasta los oídos de David, que Keila estaba siendo saqueada por los filisteos. Entonces David con sus 600 hombres, fueron, y Jehová los entregó en sus manos, logrando recuperar lo robado y tomando botín de los filisteos. Todo esto había ocurrido muy rápido, y cuando Saúl se entera, ya David se había alzado con la victoria. Entonces Saúl, en lugar de agradecer por esa victoria obtenida por David en Keila, lo que hizo fue preparar a su gente para que lo prendieran allá mismo. Pero David, nuevamente, siendo advertido por Jehová, quien le había declarado que los vecinos de Keila lo traicionarían, huye de una vez hacia el desierto de Zif, por lo cual Saúl desiste y no va hacia Keila. El tiempo seguía transcurriendo, y Saúl no descansaba en su persecución, y David habitó en Ores, en el desierto de Zif. En uno de esos días, Jonatán logró ubicarlo y llegó hasta donde se encontraba, y se regocijaron mucho al verse, después de cierto tiempo. Tuvieron mucho tiempo para platicar, y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun Saúl, mi padre, así lo sabe. Hasta cierto punto tenía la razón, pero no toda, ya que nunca tendría la oportunidad de ver a David reinando. Luego Jonatán regresaría hasta su casa en Gabaa, donde estaba su padre. No pasaría mucho tiempo que los habitantes de Zif le irían con el cuento al rey Saúl sobre la presencia de David en Ores. Y Saúl, luego de averiguar bien los escondrijos de David, envió su gente a prenderlo, inclusive él mismo encabezaba la persecución. Y fueron tan eficientes que lograron acorralar a David, de manera que casi no tenía escapatoria alguna. Pero cuando estaban a punto de atraparlo, pues la mano de Dios tuvo que actuar de manera rápida. Y cuando Saúl ya casi tenía en sus manos a David, los filisteos atacaron fuertemente a Israel. Y Saúl tuvo que abandonar inmediatamente la persecución, para poder ir a defender al pueblo de la mano de los filisteos. Creemos que esa fue la única oportunidad más cercana que tuvo Saúl en su vida para atrapar a David. Luego de haberse librado por muy poco de las manos de su perseguidor, David sabe que no puede quedarse allí, ya que todos sus escondites habían sido descubiertos por los habitantes de Zif. Así que decide marcharse hasta el desierto de En-Gadi, y habita en zonas montañosas, donde había, al igual que en Adulam, cuevas para resguardarse. Pero igual que Zif, los habitantes de esa zona también lo denunciaron antes las autoridades del gobierno, pero esta vez no era tan fácil debido al tipo de zona. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl no pudo dar con el paradero exacto de David, y en medio de la búsqueda, dice la escritura que entró en una cueva para cubrir sus pies, lo cual es un eufemismo de decir que entró a la cueva para hacer sus necesidades. En otras palabras, fue a evacuar. Podemos suponer que la cueva era de gran dimensión, como para albergar a unos 600 hombres, que eran los que acompañaban a David en ese momento. La Biblia tampoco especifica que estuvieran todos, pero es difícil creer que David se haya separado de sus hombres en algún momento. Lo que acontece allí dentro de esa cueva, es un hecho donde se conjugan varias interrogantes, como por ejemplo, ¿sus guardias no revisaron la cueva antes de que su rey entrara? Sabiendo que perseguían a un grupo importante de hombres acostumbrados a esconderse entre las cavernas y montes. Ahora bien, Saúl estaba en su apogeo, mientras David y sus hombres lo observan desde donde estaban ocultos.
Luego los siervos de David ven la gran oportunidad de acabar con la vida de quien tanto los había perseguido por mucho tiempo. David desciende hasta Saúl, sigilosamente. Todos esperan que David, quizás con la misma espada de Goliat, le hiciera lo mismo a Saúl, pero no hizo tal cosa. Lo único que hizo fue cortar una de las puntas del manto que usaba Saúl, mientras hacía sus necesidades. ¿Fue un hecho premeditado? ¿Salió David con espada en mano a cortar solo el manto? ¿O su intención era matarlo? Pues, lo más probable es que su primera intención era la de matarlo, pero al verlo allí, en esa posición, muchas cosas pasaron por su mente. Su conciencia le decía que Saúl fue el ungido de Dios, era el rey, el padre de su esposa y el padre de su mejor amigo Jonatán. ¿Cómo podría hacer tal cosa? No se sintió como verdugo esta vez, todo lo dejaba en manos de Jehová, pero él no se mancharía sus manos con la sangre de un ungido de Dios. Por ello solo cortó la punta de su manto, dejando a todos sus siervos sorprendidos. David, por supuesto, expone murmullando a sus siervos las razones por lo cual no cometió el homicidio, y además les prohibió a todos ellos hacer nada en contra de Saúl. Saúl, ya sintiéndose más aliviado, se levantó y salió de la cueva. Cuando ya Saúl había tomado cierta distancia, y aún no se menciona que fuera acompañado, entonces David se apresura para darle alcance. Una vez en el camino, David le pega voces a Saúl, el cual echando mano a su espada se volteó para mirar al hombre que le gritaba. David, a pesar de todo, mantenía su respeto hacia el rey, e hizo reverencia inclinando su rostro. Manteniendo su distancia, David le hace saber a Saúl todo lo acontecido en la cueva, e igual que a sus siervos. Les menciona el motivo por el cual no le mató, además, le enseña el trozo de la punta de su manto. Saúl, en lugar de lanzar a sus hombres a un ataque contra David, se pone a llorar, entendiendo que su reino, inevitablemente, sería traspasado a David, y que Jehová estaba con él. Pero veamos la extraña petición que hace Saúl. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Sin duda alguna, que no vamos a pensar que Saúl se detendría en su intención de acabar con la vida de David, ya que eso era algo que lo llevaría en sus venas hasta el día de su muerte. Debido al trastorno que sufría Saúl y el altísimo grado de bipolaridad que padecía, hacía que muchas veces se comportara como un ángel y en otras ocasiones como un completo sanguinario.